Tal vez ya me conozcas, quizás mi voz te suene, o tal vez sea la primera vez que me escuchas. Soy Marisa y quiero darte la bienvenida a Abriendo la Ventana, un espacio que nace de algo que marcó mi vida para siempre, mi experiencia cercana a la muerte. Desde ese momento ya no he vuelto a ser la misma. Hoy estoy aquí en este espacio para hablar de ello sin miedo, sin dudas. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo felices y contentos de poder abrir esta ventana a todos los que nos seguís. Muchísimas gracias y bueno, buenos días de nuevo. Hoy es un día especial. He tenido un fin de semana maravilloso, pero hoy vamos a hablar realmente de cómo nos sentimos cuando estamos atrapados. Hoy vamos a hablar de la poesía Atrapada, que está en el libro Desde el alma. ¿Y qué es sentirnos atrapados, no? Sentirnos atrapados cuando no somos nosotros mismos, sentirnos atrapados cuando queremos gritar algo y debemos callarlo, y sonreímos a la vida fingiendo que somos felices, y sentirnos atrapados en ese sentimiento cuando nos están apagando la luz, esa luz de nuestro interior, esa voz que tenemos dentro y no podemos hacer nada porque a veces ni somos conscientes. Y bueno, es un tema muy delicado y lo quiero hablar como siempre con mi gran amiga Bea. Hola Bea, buenos días. Hola, buenos días. Hola a todos. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? Bien, tranquilo. Sí, creo que es un tema también, tenía muchas ganas. Creo que todos tenemos mucho que decir porque en algún momento todos nos hemos sentido atrapados en la vida y poder salir de esa cárcel o de esa que te tiene agarrado es muy interesante ver cómo salir de ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar y vamos a escuchar primero la poesía Atrapada. ¿Cómo puedes vivir en una mentira, con el miedo en tu cuerpo, sin una sonrisa, intentando gritar, encerrada en ti misma, llorando a escondidas? Pensando que va a cambiar, te quedas dormida y al despertar, vuelta a la rutina. Parece que no pasa nada y entonces te grita, te sientes hundida. Los pasos rotos en la cocina te recuerdan tu día a día, pero entre tanta tempestad, una lucecita por la que vale la pena cambiar y empezar una nueva vida. Bueno, Bea, es un tema difícil e impresionante y del que hay tanto de qué hablar, ¿no? Hoy en día. Sentirse atrapada en una vida que sin darnos cuenta nos encierra y nos hace dejar de ser nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de ello. A mí me gusta mucho cómo transmites cosas que estoy convencida de que a través de esos versos, ¿no? Mucha gente se habrá sentido identificada, ¿no? Hay tres palabras o tres pequeñas frases en la poesía que a mí me llaman especialmente la atención, ¿no? Porque es que son reales como la vida misma. Yo a través de mi trabajo y acompañando procesos de muchas personas, muchas veces me he encontrado con esto, ¿no? La primera que me llama la atención es cuando hablas de una mentira, de cómo se vive una mentira, ¿no? Y cómo a lo mejor la persona está intentando aparentar que todo está bien. Por ejemplo, me imagino una mujer maltratada, ¿vale? Que, a ver, que atrapada te puedes sentir en esas circunstancias o en otras muchas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, cómo esas mujeres durante un tiempo
muestran como que no pasa nada, incluso disculpan a su pareja de que si no ha venido hoy es porque tal, o si me trata así es porque está agobiado, está estresado, no sé, a lo mejor delante de su propia familia, para sostener algo injusto y algo injustificable, que es el seguir con esa persona y seguir permitiendo hacerse ese daño. Sin embargo, ella lo justifica y justifica esa mentira en la que vive, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención. Sí, totalmente. Cuando una persona vive en una mentira, que puede ser hombre y mujer, o sea, que uno se puede sentir atrapado, tanto hombre como mujer, porque la verdad que hay muchos hombres que también están callados y no expresan por el sentido de qué vergüenza, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si yo digo que me está pasando esto, me está sucediendo lo otro, ¿no? Sentirse ahí atrapado, yo creo que a veces también es difícil para ellos. Y yo creo que este tema que estás abriendo y que estamos hablando, tiene que ver mucho la inseguridad, ¿no? La inferioridad en ciertos momentos, a veces o la vida que uno ha tenido, las circunstancias de su vida que le ha llevado a esto. A veces una persona con una gran carrera, con una gran posición, piensa que estas cosas no le pueden suceder a ellos o a ellas incluso. No tiene nada que ver. Porque una cosa es la inteligencia académica y las notas que sacas en el cole, las carreras que tú estudias, todo eso es intelectual. Pero aquí estamos hablando de un tema emocional, de inteligencia emocional, ¿no? De saber manejar tus emociones, de cómo está tu valía personal, de cómo te manejas, de cuánto te autoconoces. Es que es otro mundo, no tiene nada que ver con la intelectualidad. Por eso una persona muy lista con 3 carreras, 7 idiomas o tal, a lo mejor no es feliz en su vida, es que no tiene nada que ver. La felicidad no. Totalmente. El amarse a uno mismo, encontrarse, cuando uno se ama a sí mismo y sabe quién es, tiene más fuerza y más capacidad para poder enfrentar estos problemas, ¿no? Porque a veces, incluso en el colegio, hemos visto niños que han sufrido ciertas cosas, bullying o muchas cosas, y lo han callado y lo han llorado por dentro y lo han sufrido y no han sabido cómo expresarlo realmente, ¿no? Y de ahí lo que decimos siempre, ¿no? Que hay que hablar y que hay que enseñarle a la gente que tiene que, da igual la edad que tenga, expresar sus emociones y decir lo que les está pasando, que no pasa nada, que no es algo malo. De hecho, creo que un síntoma peligroso es, como dices tú, llorar a escondidas, como dices en uno de los versos. Para mí me resulta una cosa muy peligrosa, ir llorando a escondidas o ir llorando por los rincones, a lo mejor en tu propia soledad, sin que nadie te vea, ¿no? Eso, cuando ocurre, es que te estás abandonando mucho, no te estás queriendo, porque eso es tu niño interior, tu niña interior, el que está gritando con muchas lágrimas, ¿no? El que algo no está bien, necesita una solución y no se la das. A mí me ha pasado y yo, para mí, recuerdo una época de llorar por los rincones y decir, esto no se puede sostener más en el tiempo porque voy a caer en una depresión. Entonces, cuando eso ocurre y se sostiene, hay que salir de esa situación, aunque dé mucho miedo, hay que tirar para adelante. Y de hecho es que la poesía te lo dice, o sea, siente miedo y se acuesta cada noche pensando en que puede cambiar algo en la vida, que esto que le está pasando, ese encerramiento que tiene dentro de ella o de él, va a cambiar al día siguiente. Y las cosas no cambian si no las analizamos, las afrontamos realmente, nos enfrentamos a la vida, que al final nos estamos enfrentando a nosotros mismos. Porque cuando uno se encierra en uno mismo, en esa inseguridad que está sintiendo, somos nosotros los que nos estamos haciendo daño. O sea, la necesidad de expresar lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando, ¿no? Y decir, oye, yo estoy sufriendo esto, me está pasando esto, y no sentir vergüenza, no sentir miedo, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Esa situación en la que uno justifica, como tú bien has dicho, no, pero es que él me quiere y he sido yo, ¿no? He sido yo, o ella me quiere y es que he llegado tarde y se ha sentido mal porque me había preparado la cena. O sea, yo pienso que no hay ninguna justificación ante estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Y como bien dice la poesía, siempre puedes encontrar luz
al final, ¿no? O sea, porque la luz está dentro de ti y todas las respuestas están dentro de ti. Tú puedes mirar hacia adentro y preguntarte si esta situación que estás viviendo, quieres seguir viviéndola realmente. Porque no pasa nada cuando uno habla y suelta en una relación, pues nos separamos y lo que dijimos el otro día, no pasa nada. Te separas y ya está, porque a lo mejor esa persona contigo no es feliz y tú no eres feliz con esa persona, y llega el momento en que cuando os abrís, habláis y os separáis, se soluciona. O sea, la importancia de hablar y sacar esa inseguridad, porque esa inseguridad incluso nos lleva a las personas que tienen una cierta edad, que empiezan a salir a la vida, ¿no? Y a salir de fiesta, y piensan que si no beben no se van a poder enfrentar a esa noche de fiesta, ¿no? Yo es que he visto a mucha gente joven que dice que si no beben no es feliz y no puede, que se sienten atrapados en ellos mismos, y si no beben es como que yo no puedo ser yo, ¿no? Eso también es un encierro. Bueno, ahí te dejo la pregunta. Tú eres la experta. No. Que va. Expertos de la vida somos todos, ¿no? Y así es, ¿no? De hecho, yo creo que las adicciones es todo un mundo, esa necesidad de, es que sin eso no puedo, ese no puedo dejar de consumir, de hacer, de tal. Las adicciones yo creo que es de lo que más atrapa al ser humano, ¿no? Ya sea al sexo, a la pornografía, ludopatías, ¿no? Todo el tema que está como muy normalizado, ojo, de sustancias, medicamentos, somníferos. Es que yo me tomo la pastilla para dormir y es que si no duermo y aquí no pasa nada. No, eso es una adicción igualmente, porque si no duermes, algo está pasando. Puedes hacerte cargo de eso y buscar esa solución, o acudir pues a este parche, ¿no? El tema de sustancias y drogas, por supuesto, y luego el tema también muy extendido de la adicción a la comida, ¿no? De comer y comiendo taparlo todo, ¿no? Y como por tristeza y como por ansiedad, y al final pues son mucho abuso de la comida y de los atracones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto... La insatisfacción. ¿El qué, perdona? La insatisfacción con uno mismo al final. Claro, todo esto está tapando, yo creo que un agujero profundo que tenemos dentro de nosotros, sea una carencia, ¿no? Una carencia normalmente afectiva. Y tú puedes ir a mirar ese agujero, incluso permitir que quede sin taparlo, para encontrarte con él verdaderamente cara a cara y ver con qué tiene que ver y qué viví yo en el pasado que me lleva a sentirme así, ¿no? Entonces, creo que las adicciones y el necesitar algo para ser feliz, ese apego, es una de las cárceles mayores y una de las cosas que más nos atrapa, ¿no? Y con respecto al cambio que has mencionado, también lo dices de que va a cambiar. Tú mencionas en la poesía, va a cambiar. Pero ¿por qué seguimos pensando que la otra persona va a cambiar con esa esperanza? Yo creo que al final es esa esperanza, pero por miedo nuestro a no querer dar el paso. Porque claro, si asumo que el otro no va a cambiar, eso me va a hacer posicionarme en otro sitio que quizá me dé un poquito de vértigo, ¿no? Pero el otro no va a cambiar. Y si cambia, será porque él quiere, no porque tú estés ahí esperando. Entonces, nos casamos esperando a que el otro cambie. O nos divorciamos esperando que el otro cambie, o yo qué sé. Pero no, si ya tenemos bastante con cambiar nosotros, vamos a dejar a los otros que cambien si quieren, y no vamos a sentirnos con ese poder de hacer cambiar al otro, porque es un imposible y es frustrante. Te das cabezazos contra la pared. ¿A que sí? Además, hay una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que estás diciendo. Hay una cosa que también he visto mucho, ¿no? Que es el ego. El ego de que a mí eso no me va a pasar. En todas las circunstancias que hemos hablado. A mí eso no me va a pasar porque yo soy demasiado fuerte, yo soy una persona con mucho carisma, y yo enseguida que me pase eso, lo voy a ver, ¿no? Y yo creo que esas son las personas a las que más le pasa. A las que piensan que
y las que más atrapadas viven, ¿no? O sea, me refiero en todos los géneros que estamos hablando esta mañana, ¿no? El decir, no me va a pasar, el tener tanto ego para mí eso es una cosa importante, ¿no? El ego que lleva a la persona por dentro. Al final yo pienso que la humildad, el reconocer y el decir lo que realmente me está pasando es algo que deberíamos de hacer todos. Porque como tú bien has dicho, nos sentimos atrapados en algún momento de nuestra vida, en ese crecimiento y en esa evolución que vamos viviendo, porque realmente al final es una evolución y un crecimiento. Cuando nos sentimos atrapados sentimos miedo, cuando sentimos miedo nos callamos, cuando nos callamos lloramos porque no sabemos cómo resolver la situación, y al final es una serie de emociones que estamos viviendo que, como tú bien dices, deberíamos de mirar por dentro y preguntarnos qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que hemos vivido realmente en nuestra vida o qué es lo que traemos de la otra vida también, para que aprendamos aquí en esta y podamos crecer, evolucionar y ser felices, porque realmente a lo que venimos es a ser felices. Que no pasa nada si en un momento de tu vida no lo eres, no nos vamos a castigar, porque vamos a pensar que eso que nos está pasando es un crecimiento y que del sufrimiento siempre se aprende, aunque sea duro y difícil en ese momento en el que nos encontremos. Bien puede ser por una adicción, o bien puede ser por un maltrato, o bien puede ser por un bullying o por mil cosas, por inseguridades, de que incluso en el trabajo, ¿no? En el trabajo que nos sentimos que, oye, mira, te voy a decir una cosa, lo voy a hacer. Vamos. Incluso en la menopausia. Cuando uno tiene la menopausia y siente vergüenza y se siente atrapada. Coges el abanico. Coges el abanico, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuánta gente no se siente atrapada incluso en la menopausia? Decir, oye, es que tengo menopausia, qué vergüenza. Yo eso no lo voy a decir porque es un síntoma de que me estoy haciendo mayor. Qué bonito sentirse mayor, qué bonito poder crecer y poder haber aprendido mucho y poder decirlo, ¿no? Yo lo veo así. Y bueno, voy a hacerme aire otra vez. Me ha dado un sofoco. La sabiduría es una cosa que va anexa, ¿no? Al hacerse mayor. Hay una cosa que irremediablemente es que conforme vamos creciendo nos vamos haciendo más sabios, más experimentados en la vida, porque cada día que vivimos es una experiencia y eso aumenta nuestra sabiduría. Entonces, como todas las etapas de la vida, pues tienen su parte más deseable, más bonita y luego otra pues un poco menos, pero que es inherente, ¿no? Y hay que saber aceptarla, claro que sí. A ver, en cualquier situación de atrapamiento de este que estamos comentando está el miedo. El miedo creo que es la emoción principal, que es precisamente ese freno que no te deja salir de ahí. Hay como una zona de confort y a la persona le da mucho miedo sacar el pie de esa zona, de ese territorio conocido y confortable, entre comillas. Porque para mí la zona de confort, y siempre lo explico de la siguiente manera en esta metáfora, podemos imaginarnos en una isla de 1 metro cuadrado, una isla en mitad del mar de 1 metro cuadrado, y yo estoy ahí. Esa es mi zona conocida, mi zona de confort. Pero resulta que hay unas hormigas carnívoras en este metro cuadrado de isla que me van comiendo por los pies, ¿vale? Claro, yo veo allá, a la otra punta, lejos en el horizonte, veo una playa paradisíaca maravillosa que es mi deseo, yo quiero llegar allí. Pero hasta llegar allí hay una de tiburones en el mar, ¿que para qué? Entonces, claro, antes de echarme al mar y tener que combatir con todos estos tiburones y saltar por encima de ellos y a saber lo que me pueda pasar hasta llegar a esa playa paradisíaca, pues prefiero quedarme aquí en este metro cuadrado de tierra conocido, aunque bueno, pues me están comiendo un poquito y me estás cociendo los pies ya y van subiendo para arriba, pero es llevadero, ¿no? Pues eso es la zona de confort. Entonces, ¿qué hacemos? Y hay gente que se tira ahí, se la están comiendo vivas las hormigas, pero antes de lanzarse y llegar allí a la otra parte, prefieren estar ahí. Y eso es lo que nos atrapa, el miedo a esos tiburones, ¿no? Totalmente. Y ese miedo no nos deja vivir. Dejamos de vivir, dejamos de sentir, dejamos de ser nosotros.
apagamos nuestra sonrisa, dormimos pensando que la otra persona va a cambiar, pero cuando uno abre esa ventana y empieza a ver una pequeñita luz, porque siempre hay luz en todas las cosas y siempre se pueden cambiar, empezamos a crecer y evolucionar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que coger, como tú bien dices muchas veces, ese miedo de la mano por la noche cuando te vas a acostar. Lo coges, lo aprietas fuerte y le dices, ¿sabes qué voy a hacer contigo? Te voy a soltar. Cada noche me voy a hacer un poquito más fuerte y te voy a volver a soltar. Hasta que vuelva a ser yo, hasta que pueda hablar, hasta que pueda sacarme ese miedo que tengo dentro de mí y que siento cada día cuando despierto. Y se me rompen los pasos. Porque cuántas veces, fíjate si el miedo nos paraliza y nos atrapa, que se nos cae un vaso y a lo mejor hay una persona observando y se da cuenta que tenemos ese miedo, ¿no? Porque, ay, ese temblor, ¿sabes? El tenerlo todo arreglado, el todo hecho cuando llegue esa persona, los deberes, no pasa nada. Vamos a encontrarnos a nosotros mismos, vamos a soltar ese miedo, vamos a cruzar esa playa, porque a lo mejor mientras que pensamos qué nos va a pasar y estamos dejando de vivir, a lo mejor no pasa nada. A lo mejor era lo mejor que nos podía pasar, soltar, abrirnos, hablar, salir de nuestra zona de confort. Pero si el 90% de los miedos son imaginación nuestra y no se cumplen. O más del Totalmente. 90%. Entonces, claro. Totalmente. Es que, fíjate, hay una cosa, incluso ese miedo se transporta que es lo duro y lo difícil, ¿no? A nuestros hijos. Cuando nosotros vivimos atrapados en nosotros mismos, transmitimos esos miedos a las personas que nos rodean. Y ese sufrimiento también, porque imagínate, en una relación en la que vives atrapada en un maltrato, en la que en ese maltrato a lo mejor tú sabes, no sé, que esa persona está viviendo otra vida y que encima te está maltratando a ti. Y ese maltrato, en vez de cogerlo y soltarlo hacia esa persona y hablarlo con esa persona que te lo está haciendo porque es tu vida y la suya, se lo transportas a tus hijos. Y durante muchísimos años, esos niños viven atrapados en sí mismos. Y sin hablar, y con ese miedo a decirle a alguien lo que han vivido, lo que han sentido. O sea, la importancia de hablar, yo lo veo muchas veces, el vivir atrapados en nosotros mismos, no solo somos nosotros los que vivimos atrapados, sino atrapamos a todo aquel que nos rodea muchas veces. Por miedo, como estamos hablando, por inseguridad, por lo que van a pensar. Porque fíjate, otra forma de vivir atrapado es la homosexualidad. ¿Cómo se dice? Que se me ha quedado ahí bloqueado. ¿Qué? ¿La homosexualidad quieres decir? Exactamente. Sí, porque mucha gente vive atrapada en sí mismo, porque yo soy hombre pero me siento mujer, o soy mujer pero me siento hombre y vivo atrapado y atrapada en mí. O sea, esa parte es muy difícil. No es homosexualidad, es el conflicto de identidad de género. Sí. Pues ¿cuántos niños no viven atrapados ahí? ¿Y cuántas personas mayores no viven? Incluso escondiéndolo y teniendo una doble vida. O sea, es que hay tantas formas de vivir atrapado. Sí. Y atrapada simplemente con que digamos lo que estamos sintiendo, hablarlo, soltar, sacar de dentro, porque no pasa nada. El compartir, ¿no? Ya rompe un poco esos barrotes, ¿verdad? Yo, en cuanto a lo que son de relaciones no precisamente de relación sentimental, ¿vale? De pareja, también con amistades, porque a veces te puedes sentir atrapada dentro de una amistad, una amiga que te abusa de ti, ¿no? Creo que hay 3 emociones y es importante mencionarlas porque pueden llamar la atención a la gente para discernir si la relación en la que yo estoy aquí inmersa, si es tóxica o no, la toxicidad, ¿no? Y esas emociones son 3. Así que atención, si yo vivo estas 3 emociones y además de una manera persistente y continuada, seguramente esté en una relación tóxica, ¿vale? Una es el miedo, ¿vale? Una es el miedo, que ya estamos hablando del miedo,
no voy a decir esto porque igual se enfada, no voy a ponerme esta ropa porque igual no le gusta, no voy a permitirme tal libertad porque le sienta mal, o a lo mejor esto es ese vivir pues con el miedo continuo que condiciona totalmente tu comportamiento. Esa es una, ¿no? La otra es la infravaloración, el sentir por parte de la otra persona que te infravalora, que te desvaloriza, ¿no? Claro, ahí tú también te estás desvalorizando, porque si no, no permitirías eso ni soportarías eso. A las primeras de cambio le dirías hasta luego, Lucas. Pero claro, entonces esa persona le quita importancia a todo lo que proviene de ti. Si dices algo, va, tú cállate que no sabes, o eso, si no te van a hacer ni caso, o va, esto pues estar con sutiles comentarios, pero tú estás sintiendo esa desvalorización. Y por supuesto, la gran emoción reina, ¿no?, dentro de las relaciones tóxicas también, la culpa. El sentir la culpabilidad, ¿no? El asumir que es tuya la responsabilidad de lo que le está pasando al otro, cuando a lo mejor no es así, porque el otro ya es mayorcito y tiene sus propias responsabilidades. Imagínate que está estudiando oposiciones tu pareja y luego te viene con el cuento y la historia de que es que no ha podido estudiar porque tú con los niños no te os calláis y hacéis ruido en casa, o no le has tenido la comida a la hora, o es que no sé qué, no sé qué, y por culpa tuya no está pudiendo estudiar o le ha salido tal o cual cosa mal, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es una forma de justificar lo que no ha podido hacer esa persona realmente. Está buscando una justificación a algo que no le ha salido. Pero claro, te está haciendo sentir culpable para justificar lo que le ha pasado. Entonces, claro, lo que tú hablas de la inseguridad, o sea, cuando uno es inseguro, no se enfrenta a eso, se lo calla, se lo traga, y entonces cada vez es más inseguro, cada vez se apaga más esa luz que uno lleva dentro y cada vez es más inferior a la otra persona. Yo siempre he dicho que cuando hay un atrapamiento, un maltrato psicológico, físico, la otra persona es tan poca cosa, es tan insegura o tan inseguro que necesita hacer sentir a la persona que está con él o con ella, sea amigo, sea marido, sea lo que sea, más bajo para poder ser alguien. O sea, si tú eres más pequeñito o más pequeñita, yo voy a crecer aunque no lo sea. Entonces, cuando vienen esas cosas, yo creo que uno tiene que mirar hacia adentro y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿O quién era yo? Porque a veces me he perdido en esta maraña de cosas o de vida que he tenido y no me he encontrado, ya no me encuentro, ya no sé ni siquiera quién soy. Estoy tan atrapada en este mundo, en esta sociedad, en todo lo que he vivido y he sentido, que ya no sé quién soy. Entonces, yo creo que ahí viene la parte espiritual, ¿no? Como se suele decir, la parte de encontrarse a uno mismo, la parte de mirar hacia adentro, de quizás a veces apartarnos del mundo, de todas estas personas que nos rodean y empezar a mirar hacia nosotros mismos y crecer y encontrar esa luz que está en nuestro interior, ¿no? Y decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque solo tenemos una vida. Aunque podamos volver millones de veces, siempre vamos a recordar nuestra primera vida. Entonces solo tenemos una vida, vamos a vivirla, vamos a encontrarnos, vamos a salir de ese cuadrito que nos encajona y vamos a mirar quiénes somos. Vamos a ir a esa playa y vamos a saltar todos esos obstáculos, porque al final vamos a ver que los vamos a superar, porque somos capaces, porque somos seres especiales todos, simplemente por existir. Entonces vamos a saltar y a brincar y a ser nosotros y a vivir. Porque cuando tú vives, claro, y a perseguir nuestros sueños, esos sueños que nos olvidamos de quiénes somos. O sea, ¿quiénes somos? Somos, además te digo una cosa, yo siempre digo que todo es mentira. Porque si tú a mí me ves de una manera, es como tú me quieres ver. Pero yo a lo mejor soy, yo qué sé, morena en vez de rubia, y tú me estás viendo rubia, ¿sabes? O sea, vamos a encontrarnos, vamos a buscarnos, vamos a salir de ese cuadrito, porque cuando uno sale, abre esta ventana que hemos abierto nosotras para dar luz y visibilidad, como estoy hoy, visibilidad a todo lo que nos rodea, a expresar con felicidad
a hablar. Cuando tú hablas, cuando tú dices cómo te sientes, cuando tú dices qué quieres ser, cuando tú dices, oye, mira, yo no sé hacer esto, y bajas ese ego, habrá otra persona humilde que te diga, pues mira, cariño, esto se hace así. Y tú siempre estamos aprendiendo y no pasa nada por expresar lo que somos. Hay que soltar ese miedo y hay que sacar esa grandeza que tenemos todos y sobre todo, como siempre digo, dar amor. Porque cuando uno llega a un sitio con amor, cuando uno llega cuando llega con esa luz que uno tiene, yo digo que la luz siempre apaga a esa oscuridad. Hay mucha oscuridad dentro de nosotros, vivimos muy atrapados, pero cuando empezamos a abrir esa ventana y empezamos a ver esa pequeñita luz, como dice la poesía, porque siempre hay luz, y además se dice que siempre hay luz al final del túnel, y cuando nos vamos, como mi experiencia cercana a la muerte, al final también vemos esa luz. Siempre hay luz en todo, y siempre podemos cambiarlo todo, y empezar de nuevo, y empezar es aprender y crecer. Así es que yo creo que hay que salir de ese cuadrito y saltar todos esos obstáculos y empezar como yo, que voy a saltar de un globo, ya te digo yo que voy a saltar de un globo. No, del globo no saltes, por favor, ¿eh? Pero me pondré paracaídas. Al final, Marisa, esa lucecita yo creo que es el amor. Y por supuesto que nosotros queremos ser lucecita para todos los que nos están escuchando. Que no sintáis solos, porque aquí estamos nosotras con muchas ganas de acompañaros en ese proceso. Que los tiburones luego no son tal, si es que luego te tiras y que va, no son tiburones, si son delfines. Y si el tiburón te pega un bocadito, no pasa nada porque le ponemos una tirita. Yo siempre llevo en mi bolso tiritas. Porque cuando mi hijo, yo siempre nombro, mira, a mis hijos, mi hijo, mi hija me dice, ay mamá, que no sé qué, y yo le digo, ven cariño, que con esta tirita se soluciona. O sea, el poder del ser a poder solucionarlo todo. O sea, somos tan fuertes y tan capaces que lo vamos a solucionar, vamos a salir de ese atrapamiento en las circunstancias en las que estemos y vamos a vivir. Vamos a salir con fuerza porque somos grandes y especiales. Y bueno, como tú dices, aquí estamos nosotras, que nos podéis dejar cualquier comentario, que nosotras estamos dispuestas a abrir esa pequeña ventana si podemos. El potencial que tenemos es impresionante, es impresionante. Y yo soy la primera que en muchos momentos de mi vida he tenido un gran miedo. Y después he mirado para atrás y he dicho, wow, de lo que he sido capaz. Pero ese primer salto hay que darlo. Asusta mucho porque es como un gran precipicio. Pero os aseguro que cuando saltáis, después el suelo está ahí, a 1,5 metros. Y haces así, ¡pum! Haces así como un saltito y no estaba tan lejos. No estaba tan lejos porque el 90% o más es fantasía. La función del miedo es esa, es advertirnos, protegernos, excitarnos en el sentido de poder ver todos los peligros que pueden ir aconteciendo para que estemos preparados, para que podamos prever las cosas y estar más preparados, controlar mejor la situación. Esa es la función del miedo, entonces todo nos lo tiene que hacer grande, pero en el momento tú lo coges de la mano, te haces amiga de él, de ese miedo, le escuchas todos sus consejos, todas sus advertencias, puedes caminar para adelante con el miedo cogido de la mano. Y eso es importante, preguntarle al miedo el ¿para qué? ¿Para qué estás en mi vida? ¿De qué me estás advirtiendo? Y prestarle atención, no mirar para otro lado, porque entonces el miedo querrá hacerse oír y se hará más grande. El miedo hay que mirarlo y preguntarle, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y el miedo te dice, hostia, es que cuidado con esto, porque tal, porque cual, y tú dices, venga, vale, pues esto lo voy a arreglar así. Y el tiburón, si me muerde por allá, voy a arreglarlo así, y asá, y tal. Y vas ya con todas las armas, y vas con todos tus recursos. Claro. La verdad es que sí, la verdad que a veces nos sentimos atrapados y no tiene lógica, y a veces tiene lógica, pero vamos a abrir la ventana
y vamos a soltar nuestros miedos y vamos a mirarnos a nosotros hacia adentro, vamos a encontrarnos, vamos a buscarnos, vamos a amarnos y al final el amor va a ser el que nos salve y nos haga soltar todo lo que sentimos. Bueno, pues ha sido intenso, porque la poesía también es intensa, vivir atrapada. Yo he querido salir un poco de esa intensidad para poder expresar, porque también a veces asusta meternos profundamente en el tema concreto, ¿no?, de estar atrapados. Pero bueno, hoy hemos abierto esta ventana para que la gente vea que podemos salir de la cajita y podemos empezar a vivir. Por supuesto que sí. Yo siento y quisiera decir también que para todos aquellos que estén escuchando, ¿no?, muchas veces es, joder, es que es verdad, tienen razón, debo salir de esta cárcel y debo salir. Y esa voz interna que me presiona y me empuja cuando siento que no puedo y que todavía no es mi momento. Esa aceptación para con nosotros mismos también, de comprendernos y de permitirnos que a lo mejor ahora no es el momento, pues será el mes que viene, que tampoco, porque tenemos que sentir que ya he tocado fondo y que ya es el momento de hacer ese cambio, de salir de la zona de confort. Mientras tanto, démonos cuenta. Mientras tanto, mirémonos en ese trabajo interior tan importante que dices, pero sin presión, por favor, no nos presionemos y para nada, nunca nosotras pretendemos que la gente que nos escuche se pueda sentir mal como, jolín, es que tendría que hacer lo que dicen y no lo estoy haciendo. Porque ante todo comprendemos que las situaciones a veces son muy difíciles, necesitamos mucho apoyo y a veces pues tenemos que esperar a que sea ese momento justo en el que decimos, ahora sí, ahora me tiro con todo. Exactamente. De globo. De globo. La verdad que sí, que importante, ¿no? A mí me hizo un comentario una persona el otro día, me dijo, es que me encanta escucharte, dice, pero es que claro, no es fácil hacerlo y como tú bien dices, es que todo llega en su momento. O sea, queremos a veces agilizar las cosas y no se pueden. Cada cosa tiene que ser cuando tiene que ser. Y no puede ser ni antes ni después. Así es que pues ha sido un placer estar otra vez contigo y con todos los que nos seguís y nos escucháis, que os quiero muchísimo, que espero que este espacio os esté sirviendo para salir de todo lo que nos rodea y llegar a ver esa luz maravillosa y encontrar esa felicidad en nosotros mismos. Bueno, Bea, nos vemos en el próximo. Exacto, ¿no? Sí, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, comparto todas tus palabras que estás diciendo ahora y bueno, y con esa idea de poner un poquitito de luz en la vida de las personas y ojalá nos estemos haciendo entender con todo lo que queremos transmitir y un placer también compartir estos momentos, ¿vale? Así que un abrazo para todos y muchas gracias a ti, Marisa. A ti siempre, Bea. Yo voy a decir lo último porque lo penúltimo, ¿no? Que es que al final desde el amor conseguiremos ver la luz. Siempre el amor llega, cuando uno se abre, cuando uno expresa, al final siempre llega la luz. Poquito a poquito, pero siempre entra un rayo de luz en la vida. Hasta el próximo capítulo. Muchos besos. El amor es la fuerza del ser. Nos vemos en el próximo susurro.